Bienvenido, bienvenida a Comunicando sin tanto cuento. Esta es una serie donde vamos a hablar de varios cuentos y donde lo único que busco es acompañar a través de la lectura a millones de padres y madres en el mundo, a ese papá y a esa mamá que tienen una relación hermosa y cercana con sus hijos y que les quieren leer un cuento con amor, entrega, pasión, dedicación, alegría y con calidad de tiempo. Y voy a traer una serie inmensa, gigante, un repertorio espectacular de cuentos, súper amplio, para que empecemos a escucharlos en este podcast Comunicando sin tanto cuento con nuestros hijos y también a replicar en ellos la lectura. Vamos a iniciar con cada una de esas historias para ir afianzando la lectura, para ir creciendo con ellos, para ir ampliando cada uno de este repertorio. Y te preguntarás, ¿quién soy yo y por qué lo hago? Pues te voy a contar un poco de por qué lo hago y yo lo hago básicamente porque siento que es necesario en este momento que empecemos a apoyar a los niños y a generarles un interés por la lectura, a crear en ellos nuevas oportunidades y herramientas. Y más allá de esto, dentro de mi historial, que es un poco extenso, puedo decirte que apoyé por muchos años a niños y niñas en la lectura. Lo hacía a través de diferentes proyectos, con fundaciones y con bibliotecas de la ciudad. Y esto no solo me ha apasionado, me ha encantado también. Me ha encantado porque ha sido una forma que me ha llevado a pensar en que la etapa más hermosa de la vida de un ser humano es su infancia, que se vale soñar, que se vale vivir bonito y que se vale ser más feliz con la lectura. Y qué bueno que desde allí podamos generar ese amor hacia la lectura, dejar huella con ella en los corazones, en sus vidas, en las buenas acciones, como padres, como maestros que somos guiadores de su crecimiento. Además, porque la lectura no es leer un libro y ya, no siempre será un libro que sea bueno porque es un buen libro y porque sencillamente nos recomendaron ese libro. No, no siempre. Ese libro puede ser muy bueno justamente por ese contenido que trae, por ese aprendizaje y esa enseñanza que nos deja. Y no precisamente es por lo extenso o porque sea un vademecum o un mamotreto, como lo queramos llamar. Puede ser un libro de 100 páginas y es maravilloso la enseñanza que allí encontramos. Así que el día de hoy vamos a comenzar con este gran cuento. Y antes de iniciar, vamos a intencionar este cuento con nuestro hijo, con nuestra hija y todos como familia hacia lo siguiente. Y es, ¿qué tan obedientes hemos sido con nuestros sueños, con nuestros propósitos, con lo que soñamos de niños y con lo que ahora nuestros hijos nos dicen que sueñen y lo que seguramente les empezarán a decir que van a soñar? ¿Qué tan obedientes somos? Dejemos esta pregunta por escrito en nuestros corazones y comencemos con este supercuento. Bienvenidos a este podcast, Comunicando sin tanto cuento. Y bueno, hoy tenemos un cuento hermoso, un cuento así especial de
tres hermanos. Pues sí, ese mismo. Son los tres cerditos. Y esta vez lo vamos a tener una versión muy especial. Va a ser un cuento 100% poético. Y vamos a comenzar. Había una vez, al borde del día, cuando el sol bostezaba sobre el prado, tres cerditos soñaban la vida con el corazón tierno y rosado. Hijos del bosque y del viento cantor, crecieron bajo un mismo techo y en su mundo sabio y retador. Así les susurró: caminen derechos y hagan sus sueños realidad. Es tiempo, dijo la madre con amor, de buscar su propio camino. Lleven trabajo, fe y valor y construyan su hogar allí, en ese camino. El primer cerdito, ligero, risueño, divertido, fiestero, amigo del juego y del cantar, pensó que la vida era un sueño y que no había prisa en edificar. Con paja dorada del campo en flor, levantó su casa al amanecer. Era frágil, muy liviana, casi una canción. Él solo quería correr y reír una y otra vez. ¿Para qué tanto esfuerzo y sudor? Eso no es necesario, decía mirando el cielo azul. La vida es corta, mejor vivirla hoy. Mañana ya veremos. El segundo cerdito, algo más precavido, miró al mundo con ceja levantada. Sabía que el tiempo puede ser mi mejor amigo y también mi tormenta inesperada. Con palos de madera, con palos y con madera, firme, muy firme, construyó su casa al atardecer. Un poco más rumbero, también fiestero, sin embargo, fue precavido y aunque no era perfecta, parecía decirle: aquí podrás al menos resistir. Esta casa de madera me hace sonreír. No soy flojo, tampoco extremo, pensaba mientras clavaba un trozo de madera. Con equilibrio se vive mejor. Voy sin miedo, con un poco de atención. El tercer cerdito, sabio y sereno, miraba el suelo, el viento y el sol. Entendía que todo lo bueno requiere paciencia, constancia y amor. Tomó los ladrillos uno por uno, con manos cansadas, con fe en el mañana. Cada golpe era un sí a su futuro, cada muro una promesa sagrada. Prefiero sudar hoy y dormir en paz, decía bajo el cielo estrellado. La seguridad no es casualidad. El éxito no es suerte. Es el fruto del esfuerzo sembrado cada día. Y entonces, ¿cómo les parece que llegó el malvado lobo? Y entonces llegó el lobo con pasos de sombra. Imagínense ustedes, papá, mamá, todas las personas que estén escuchando este podcast de Comunicando sin tanto cuento. Imagínense niño, niña, niños reunidos escuchando este cuento. Y entonces llegó el lobo con pasos así, fuertes y con voz de engaño, ojos de hambre y sonrisa de polvo, enemigo del trabajo y amigo del daño. Cerdito, cerdito, déjame entrar, susurró con tono burlón.
No, 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 no. Por mi hogar no pasarás, respondió firme el corazón. Llegó al primer cerdito. Ellos son 3. El pequeño, el mediano y el mayor. Llegó a la casa del cerdito menor. Sopló el lobo con furia y desdén, y la casa de paja voló como pluma de ayer. El cerdito corrió sin mirar atrás, aprendiendo que el descuido puede perdurar. El lobo fue luego a la casa del mediano. Esta casa de madera repitió su canto, su soplo feroz. Y aunque resistió un poco la espera, insistió, 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 y la casa cayó como hoja del árbol, como susurro de su voz. 2 cerditos huyeron, pequeño y mediano, muy asustados, con el miedo golpeando el pecho, hasta llegar cansados y abrazados a la casa firme del ladrillo bien hecho, a la casa de su hermano mayor. Allí el lobo sopló, y el hogar no tembló. Sopló con rabia, sopló con ira, sopló hasta el cansancio, y la casa simplemente resistió. Cansado, vencido por su propio afán, el lobo se fue al bosque oscuro, y los cerditos, sonriendo, se abrazaron en su hogar. Y colorín colorado, este cuento de los 3 hermanos, de los 3 cerditos, de los 3 esfuerzos diferentes, ha terminado. Y ahora vamos a una sesión muy especial, y es análisis del cuento. Análisis de esta poesía y de este cuento poético. Acá es bonito mirar algo, y es que este cuento ha sido un cuento de mucha historia. Es un cuento que todos los niños ya conocen. Es un cuento bastante icónico. Y bueno, como análisis, yo me he tomado pues como el tiempo de revisar parte por parte, y hoy te quiero dejar una reflexión, y es: ante la salud, tu vida profesional, tu vida universitaria, tu vida académica, si estás en la escuela, en el colegio, ante afrontar la vida, ante construir una familia, ¿qué tipo de cerdito eres tú? Si hablamos de 3 opciones, ¿qué tipo de cerdito eres? ¿Con cuál de las 3 te identificas hoy? Y quiero que dejes así, con un signo de pregunta, un interrogante grandísimo, y en tu agenda de metas, de sueños, te respondas la pregunta y revises cómo estás afrontando la vida. ¿Con cuál de las 3 oportunidades que se muestran aquí? ¿Con cuál de los 3
escenarios. Cada cerdito realmente representa una forma distinta de relacionarse con la vida y es muy presente tanto en los niños como en los adultos. También con qué tipo de cerditos, si fuéramos a revisar o a dar como una visión de cómo estamos guiando, de cómo estamos acompañando a nuestros niños, a nuestros hijos, sobrinos, primos, cada uno de los niños que esté a cargo de los adultos que hoy escuchan este podcast. ¿Cómo estamos guiando a esos niños? Y si fuera uno de los 3 cerditos, ¿cuál de esos 3 escenarios lo representa, guiado por nosotros? Es importante porque acá vamos a hacer el análisis y es que el cerdito de paja es como el principio del placer. Es un cerdito que se identifica con la impulsividad, con la recompensa inmediata, con un pensamiento infantil de quiero jugar en todo momento, también con la falta de madurez, con la falta de experiencia. Es también esa etapa natural de la primera infancia, predomina el juego, la fantasía, el ahora. Y también si se tienen padres sobreprotectores puede quedarse incluso atrapados allí porque les evitan como esa tolerancia a la frustración, les generan demasiada comodidad para no incomodarlos, inclusive esto puede también como evitar crecimiento y desarrollo porque no se les permite como que literal ni que se caiga. Es también fragilidad emocional ante los conflictos. El cerdito de madera puede estar identificado con un hermano mediano, un poco más de experiencia y es justamente el intermedio y es como esa intención de responsabilidad, el deseo de hacer lo correcto sin mucha profundidad, como que sí, como que no, como por momentos. Es una comodidad un poco más equilibrada, disfrazada de equilibrio. Es cuando también vemos que los niños empiezan a asumir sus normas, a aceptar límites. Y solo si no se exigen demasiado, ellos las toleran. En la familia, no sé si en tu familia aplique, pero revisa, por ejemplo, algo cuando ellos escuchan frases como, con eso es suficiente. Y a veces es también una educación a medias. Es donde no hay una coherencia constante, a veces sí, a veces no. Hay resistencia a veces ante las crisis. A veces también se tiene una confianza falsa en soluciones que no son completas y es como, lo dejo como quede. El cerdito de ladrillos es como ya un yo más maduro, es de los 3 hijos, podría decirse que puede ser esa figura del hermano mayor, más responsable, comprometido y también más maduro. Esto dentro del cuento se ve como la diferencia en las diferentes edades, en cuando se está en una etapa más pequeña, en una etapa más mediana, en una etapa más madura. Simboliza disciplina emocional, capacidad de postergar la gratificación inmediata, capacidad de ser resiliente, de
elegir la excelencia, de elegir las máximas competencias por encima de la gratificación inmediata, de la recompensa instantánea, de las cosas superfluas, efímeras, pasajeras, desechables. Elegir la calidad, algo sólido, y aplica para todo, en las relaciones, en el entorno, en cómo vestimos, cómo nos alimentamos, cómo es nuestra salud. Y quiero acá fundamentar en los temas que yo más trabajo. De hecho, lo hago con alumnos. Tengo metodologías muy interesantes en comunicación y en relaciones en general, con diferentes técnicas también en PNL. Y en esos comportamientos, en trabajar la conciencia, y es, si lo lleváramos a una relación de pareja, ¿de qué material está hecha? ¿De paja? ¿De madera? ¿De ladrillo? Si analizáramos nuestra forma de vestir, ¿de qué forma está? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia una imagen de paja? ¿Hacia una imagen de madera o hacia una imagen de ladrillos? ¿Cuál es esa calidad que nosotros nos regalamos? Si fuéramos a revisar nuestra comunicación con esa pareja y en esa relación bonita que estamos construyendo, ¿es una comunicación así de ligera, de desechable, de paja? ¿O es una comunicación un poquito equilibrada, pero a veces no somos capaces de sostener conversaciones valientes con esa pareja, con los hijos, con los niños que vivimos? ¿O es una comunicación así, asertiva, adecuada, con las personas que nos rodean y con esa pareja, por ejemplo? ¿Cómo es la comunicación que nosotros tenemos en los diferentes entornos que nos rodean? Es una buena pregunta y hoy se las dejo abierta para que cada uno conscientemente se dé esa respuesta. Y así podríamos dejar como una actividad y revisar de qué tipo de material está hecha nuestra salud, nuestro bienestar, nuestras relaciones, nuestra comunicación, la relación que tenemos con los niños, entre otros. Y entonces acá es bonito porque desde las familias el cerdito de ladrillos también representa padres firmes, amorosos, cuidadosos, límites claros, comunicación asertiva, es un afecto constante, hay una autoconfianza, hay una estabilidad emocional. El lobo, por ejemplo, es bueno tenerlo en cuenta. El lobo no es tanto el peligro, el lobo realmente es la representación de el estrés, de la frustración, de cómo afronto con resiliencia cada una de las situaciones que la vida me coloca, cómo afronto los conflictos, las dificultades que son inevitables de la vida, y cómo hago yo para adaptarme al mundo. Así que viéndolo desde los 3 puntos de vista, el lobo lo que hace es generar ese accionar ante las dificultades que la vida nos presenta.
Cuando revisamos entonces y nos hacemos la pregunta de qué está hecha esa casa en la que vivimos, ese hogar, esa comunicación, esa relación, llámese de pareja, de noviazgo, de esposos, de amigos, de trabajo en general. Y es revisar, esa comunicación es de paja, es con una inmadurez emocional donde no me hago responsable de lo que sucede. Es de madera, que a veces puedes tener una seguridad, pero es muy parcializada, a veces sí, a veces no. O en realidad es la representación de una madurez y de una fortaleza y de una responsabilidad a la hora de accionar frente a la vida. Y es que realmente una casa fuerte no siempre se tiene que ver. Si lo ubicamos dentro de una metáfora de las relaciones y la comunicación, es cómo se siente esa seguridad afuera, cómo transmite la persona esa seguridad, esos límites claros, contundentes y esa identidad bien marcada. Es bonito ver que a veces las cosas no salen como pensamos, que a veces como los cerditos construimos un proyecto y creímos en ese momento que era el mejor y lo hacemos y de un momento a otro ese proyecto se va con el viento, así como pasó con el susurro y con el soplo del lobo. Y es que realmente no es un castigo, ni siquiera un fracaso. Yo lo llamo una experiencia, un aprendizaje. Y siempre he pensado algo y es, eh, no es un error, porque no tenemos acá que ponerle, o sea, un borrador y borrar lo que no salió bien. No, al contrario. Hay que resaltar que fue una experiencia que a cada uno de ellos los hizo madurar y que solo uno de ellos estuvo preparado para enfrentar esa situación de riesgo y peligro. Afortunadamente, también se muestra que la familia es muy importante, el hogar, el núcleo, la comunidad, la unión, y que siempre hará la fuerza. Y ellos justamente, aunque pierden sus casas y su sueño como lo hayan construido en ese momento con la conciencia y la madurez que tenían, ellos no se mueren, ellos no son castigados. Y esta situación no es un error, no es un fracaso y no se tiene que borrar. Simplemente de acá se saca lo mejor y es una gran experiencia, un aprendizaje. Así que tenemos a veces que afrontar consecuencias de acuerdo a nuestras decisiones. Hay que tomar ese aprendizaje para la vida y hay que acompañar esa situación con alegría y con mayor madurez y seguir adelante. También para los padres, el amor verdadero no evita el esfuerzo, no elimina la frustración, todo lo contrario, fomenta el carácter. Si queremos darle seguridad emocional a los niños, no tenemos que sobreprotegerlos. Hay que enseñarles a construir por dentro principalmente la casa y después por fuera. Para los niños es importante que ellos sepan que cada una de las decisiones que pueden tomar son libres y cada una de esas decisiones puede tener consecuencias. Que cuando hay un trabajo bien hecho,
se notan los resultados, que las semillas se siembran con amor y de la mejor manera, y de esa manera, tarde que temprano llegan los frutos, que no se tiran así al azar y a la carrera y germinaron y ya, no, que se abonan, que se espera, que se tiene paciencia, que se permite crecer y que se entrega todo en ese cultivo de semillas y que las raíces más fuertes a veces tardan más creciendo bajo la tierra que por fuera de la tierra. Que hay que tener paciencia, resiliencia, cuidado y amor con esas raíces. Que la constancia crea paz y que la verdadera seguridad es interna. Así que estas preguntas son nuevamente para conversar en familia. ¿Cuál cerdito se parece más a ti? Para cada uno, para el adulto, para el niño. Si esa casa fuera tu comunicación, ¿en cuál de las tres estás? ¿Qué pasaría si siempre evitamos el esfuerzo? ¿Qué significa para ti construir con ladrillos si fueras a construir hoy tu casa? ¿Y cuál es el lobo que tienes en tu vida que no te permite avanzar, que te detiene, que te estanca, que te congela, que te paraliza? ¿Cuál es ese lobo? Los tres cerditos es de verdad un cuento y una historia hermosa, donde hay demasiada educación emocional. Hay valores, hay límites, hay disciplina. Así que forja en tu niño la casa más conveniente, la casa de ladrillos, para que pueda enfrentar la vida sin miedo y con excelencia. Les invito a continuar conectados en Instagram a través de la cuenta @soy Natalia Higuita. Estoy allí bajo esta cuenta en Instagram, en TikTok. Y bueno, vamos a seguir comunicándonos sin tanto cuento. Mi misión es llegar a más de 10.000 millones de padres e hijos a través de una comunicación más asertiva, con cuentos, con historias, y también más adelante veremos episodios que serán muy interesantes de análisis en comunicación. Espero te lleves este podcast en tu corazón. Y si te gustó, suscríbete a este canal para que no te lo pierdas. Estos análisis son de verdad muy valiosos para la vida en general de tu niño y para ti, en afianzar también el amor por la lectura principalmente, y hacer que cada vez los niños se acerquen más a la lectura con este tipo de podcast. Esperamos llegar a ustedes y bueno, es con mucho amor y abundancia. Nos escuchamos en el siguiente podcast, que será un super cuento. Hasta pronto.